El Mundial de Motociclismo ha sufrido un aumento de la competitividad brutal. Sin ir más lejos, en 2020 han conseguido la victoria en MotoGP 4 fabricantes diferentes y subido al podio 5 de las 6 fábricas que participan. En Superbikes, la Kawasaki de Jonathan Rea sigue dominando con una diferencia cada vez más apretada con la Ducati Panigale V4R, pero ¿quién ha dominado históricamente los campeonatos mundiales? ¿Ha habido especialistas en diferentes categorías? Hoy esclareceremos esas dudas y haremos un repaso a las fábricas con más mundiales de pilotos de la historia, juntando todas las categorías del mundial de velocidad y añadiendo las Superbikes. Pero, ¿por qué escoger el mundial de pilotos en lugar de constructores? Simplemente pienso que el mundial de constructores está muy condicionado por el número de motos en parrilla. Cuantas más motos tenga un fabricante en pista, más posibilidades de ganar puntos sin llegar necesariamente a las primeras posiciones. Por ello nos enfocaremos en los mundiales de pilotos tanto en prototipos como en motos de producción. Comenzaremos por el puesto número 8, que pertenece a las míticas balas rojas de Derby. No han conseguido ningún mundial en cilindradas superiores, pero sus victorias en las categorías de 50, 80 y 125 centímetros cúbicos significaron mucho en aquella época. Durante los años 60 y 70 se vivió en España un periodo conocido popularmente como desarrollismo, marcado por un auge de la industria nacional posterior a la posguerra. El país comenzaba a moverse y la industria motociclista era una de las puntas de lanza de la economía de aquellos años, y Derby una de las marcas más recordadas. Ver a Ángel Nieto ganar sobre su mítica tacita alegró a todo un país, siendo causa de orgullo nacional. El relevo generacional lo tomaría en los años 80 Jorge Martínez Aspar, pero la última Derby en conseguir un mundial es mucho más reciente, en la categoría de 125 en el año 2010 por un tal Marc Márquez. Seguro que os suena de algo. Nuestra siguiente protagonista tiene una de las tradiciones en competición más arraigadas de la historia del motociclismo: Ducati. Mientras que la mayoría de marcas competía como estrategia publicitaria, ganando carreras para así vender más motos, la estrategia de Ducati era radicalmente diferente. Vendían motos para así ganar carreras, era un medio de financiar su equipo de competición. Esta filosofía hace muchos años que quedó atrás en Ducati, pero la esencia de la competición sigue inscrito en su ADN. Esta forma de ver las carreras hizo que su lugar estuviese lejos de los grandes premios, centrándose en Superbikes, donde llegó a convertirse en una verdadera Copa Ducati. No había motos de producción capaces de plantarle cara a máquinas como la Ducati 851, 916 o la Triple 9, atesorando la friolera de 14 mundiales de Superbikes, título que persigue en la actualidad con la Panigale V4. Desde 2003 y con la llegada de las MotoGP modernas, comenzó su aventura en grandes premios que culminaría con el mundial ganado en 2007 a manos de Casey Stoner. Desde entonces, la fábrica de Borgo Panigale se ha mantenido en los primeros puestos con varios subcampeonatos y a las puertas de un segundo mundial. ¿Será este 2021 su año? El sexto puesto pertenece a la primera gran fábrica japonesa de la lista, Kawasaki. La leyenda de los míticos relámpagos verdes comenzó a finales de los años 70 en las cilindradas intermedias con el sudafricano Cork Ballington, un hombre que le fue siempre fiel a la marca, lo que le costó ser competitivo en cilindradas superiores. Quizás el piloto que mejor ha representado a la firma Ducati en grandes premios ha sido Tony Mang, indiscutible dominador de las categorías de 250 y 350 centímetros cúbicos durante los años 80. Tanto Ballington como Mang atesoraban 4 mundiales cada uno sobre una Kawasaki. Pero sin duda las victorias más memorables para la firma Ducati llegaron sobre las motos de producción. El primer mundial de Superbikes fue simplemente heroico. Scott Russell desafió en 1994 el dominio incontestable de las Ducati y a unas incipientes Honda RC45 diseñadas específicamente para ese campeonato.
Tras tal heroica gesta, el palmarés de Kawasaki quedó estancado. Habría que esperar hasta 2013 para que Tom Sykes le devolviese la gloria con la ZX-10R. Pero este solo sería el principio de la resurrección de Kawasaki. Jonathan Rea domina la categoría con autoridad desde 2015. El actual campeón ha conseguido 6 mundiales de Superbikes consecutivos, algo jamás visto hasta nuestra época. Empatado en mundiales con Kawasaki tenemos a Suzuki. ¿Por qué la ponemos por delante si está empatada? Es la actual campeona del mundo de MotoGP, ¿no os parece una razón suficiente? Después de despuntar en cilindradas inferiores a finales de los años 60, Suzuki dio el golpe sobre la mesa en los 70 con la RG500 pilotada por Barry Singh. Lideraría junto a Yamaha una verdadera revolución con motos de 2 tiempos, las cuales eran consideradas inferiores hasta esa época. Marco Lucchinelli y Frank Uncini se hicieron con la victoria antes de que el equipo cayese en crisis. Hubo que esperar a Kevin Schwantz para que exprimiese la RGV por encima de su potencial, con derrapes y frenadas imposibles, consiguiendo su ansiado mundial en 1993. Tras la victoria de Kenny Roberts Jr. en el año 2000, la firma de Hamamatsu se quedó varada en el dique seco hasta llegar a un atípico 2020. Joan Mir devolvió Suzuki a la gloria tras una sequía de 20 años, demasiados para una fábrica de su prestigio. Por cierto, hace poco he realizado un vídeo en el que cuento más en profundidad la trayectoria de Suzuki en la categoría reina. Pásate si quieres conocer esta apasionante historia, te prometo que no te decepcionará. Pese a que muchos consideran que Suzuki creó las Superbikes modernas con la GSX-R 750, apenas tiene un solo mundial en dicha categoría, alcanzado por Troy Corser sobre una preciosa GSX-R 1000 amarilla, uno de los títulos más codiciados en lo que para mí fue la era dorada de las Superbikes. Una marca con la que pocos contaríais es con Aprilia. La única marca en activo que aún no ha ganado ningún gran premio de MotoGP fue, hace no mucho tiempo, la líder indiscutible en las cilindradas intermedias. A mediados de los años 90, un incombustible Max Biaggi arrolló en la categoría del cuarto de litro sobre una Aprilia RSV 250, montura cuya superioridad se mantendría durante décadas. Su presencia en 125 no sería menos importante, sobre todo desde la llegada de la RSA 125 allá por 2006. Las mayores leyendas de los últimos años comenzaron a forjarse sobre una Aprilia. Pilotos como Loris Capirossi, Valentino Rossi o Jorge Lorenzo ganaron sus primeras coronas a los lomos de una de las máquinas de la fábrica de Noale. Su actuación en Superbikes también ha sido muy destacable. Tras sufrir una bancarrota que casi los hace desaparecer por completo, resurgieron de sus cenizas como el ave fénix con la RSV4. Esta preciosa máquina, con motor V4, desafió sin piedad el dominio de las máquinas japonesas, siendo pilotada por un ya veterano Biaggi. Si juntamos todos los mundiales en todas las categorías analizadas, Aprilia alcanzaría la cifra de 20 mundiales, algo impresionante, pero a años luz de la siguiente fábrica. Los puestos de podio los inaugura paradójicamente una de las fábricas más pequeñas y exclusivas del mundo, MV Agusta. Los números de MV Agusta son sobrecogedores, los mires por donde los mires. Sin ir más lejos, han ganado un total de 38 mundiales, casi el doble que Aprilia. Pero lo increíble no es la cantidad de mundiales ganados, sino que fueron conseguidos en muy poco tiempo. Durante los años 60, la superioridad que imponía MV Agusta era incontestable. Tan solo en la categoría reina se hicieron con 17 mundiales en 18 años y sus cifras en cilindradas inferiores también las hacían muy respetables. Para que os hagáis una idea con un ejemplo claro, Giacomo Agostini, el piloto más prolífico de la historia del motociclismo, desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva sobre una MV Agusta.
Pues bien, durante 3 años consecutivos ganó absolutamente todas las carreras a las que se presentó. Y ojo, corría en 2 categorías al mismo tiempo, la de 350 y 500 centímetros cúbicos. La competencia simplemente se contaba parte de las MV de 3 y 4 cilindros, pilotadas por leyendas como Surtees, Hailwood, Phil Reed o el ya mencionado Agostini. Increíble como una marca con un éxito tan arrollador ha podido diluirse en tan poco tiempo. Nuestra siguiente protagonista es, precisamente, una de las responsables junto a Suzuki de terminar con el dominio de MV Agusta, revolucionando el mundial para siempre. Yamaha puso sobre la pista a mediados de los años 70 la IZR 500, una máquina con un motor de 2 tiempos bastante más simple pero con una respuesta agresiva y salvaje. La firma de Iwata, consciente de lo revolucionaria de su apuesta, contrataron a pilotos capaces de redefinir el estilo de pilotaje por completo. Para ello contrataron los servicios de Jarno Saarinen, un piloto finlandés que venía de las carreras de motos sobre hielo, y Kenny Roberts, una leyenda del dirt track americano. Ambos eran pilotos acostumbrados a pilotar máquinas agresivas en condiciones de poca adherencia. Jarno, por desgracia, nos dejó demasiado pronto, pero Kenny Roberts se quedaría para revolucionar el mundo de las 2 ruedas, con su mítico estilo derrapando y tocando la rodilla con el suelo cuando aún no existían las deslizaderas. Yamaha seguiría brillando durante los 80 y principios de los 90 de la mano de Eddie Lawson y Wayne Rainey, pero a mediados de los 90 la firma de los diapasones caería en una crisis de la que le costaría levantarse. Las ondas de Doohan y posteriormente Valentino Rossi serían las culpables. Superaron tal bache ya bien entrada la era de las MotoGP, fichando precisamente al origen de sus males, Valentino Rossi, que además de demostrar ser el mejor piloto de su época y para muchos el mejor del mundo, consiguió desarrollar una magnífica puesta a punto para la Yamaha, consiguiendo con ellos 5 de sus 9 mundiales. Uno de los pocos pilotos que fue capaz de plantarle cara a Rossi fue su compañero de equipo Jorge Lorenzo, el cual ganaría el último mundial para Yamaha en 2015, en pleno apogeo de la era Márquez. En total tenemos 38 mundiales de velocidad, los mismos que MV Agusta. El desempate lo marcan las Superbikes, un solo mundial sobre motos de producción ganado por Ben Spies sobre la mítica R1. Dicho campeonato le aseguró la moto de Rossi cuando este dejó el equipo para irse a Ducati. Y por fin llegamos a la indiscutible ganadora de este ranking. Muchos la habéis imaginado a medida que se alargaba el vídeo. La verdad es que Honda siempre ha utilizado la competición como su mejor escaparate tecnológico. Su aventura comenzó en las cilindradas inferiores con motores de varios cilindros. Llegaron a desarrollar en los años 60 una moto de 250 centímetros cúbicos con 6 cilindros capaz de acariciar las 18.000 revoluciones por minuto, un régimen cercano al de los Fórmula 1 actuales con un sonido espectacular. Gracias a los motores de múltiples cilindros mantuvieron a raya a los motores de 2 tiempos que comenzaban a tener un éxito incipiente, además de desarrollar la tecnología que posteriormente arrasaría en el mercado de motos de producción. Poco a poco las diferencias de las motos con motor a 2 tiempos se fueron acortando hasta el punto de volverse insalvables. Este tipo de motores iban en contra de la filosofía de la empresa de usar tecnología que fuese accesible para el público, puesto que tienen unos elevados costos de mantenimiento y una pobre fiabilidad, por lo que prefirieron abandonar el mundial por más de una década. Reaparecieron con la peor moto de competición jamás creada, la NR500, un intento de competir contra motos de 2 tiempos que apenas duró un par de temporadas. Tras una década inactivos y un fiasco de tal proporciones, demostraron que aún estaban en forma una vez desarrollada su 2 tiempos, la NS500, de la mano de un jovencísimo Freddie Spencer.
A la NS500 le siguió la NSR500 y a Spencer pilotos como Garner o Lawson, demostrando que si se van es porque quieren, no porque no puedan ganar. Wade Garner sería uno de los responsables de hacer de la NSR una moto ganadora, proyecto que alcanzó su cenit a mediados de los años 90 con el dominio de Doohan dentro del recién llegado equipo Repsol Honda. La última actualización de la NSR con motor Big Bang se convirtió junto a Mick Doohan en el binomio perfecto, ganando la friolera de 5 mundiales consecutivos, mientras que en cilindradas inferiores trataban de superar a las Aprilia. Doohan se las tendría que ver con un incombustible Cribillé que en 1999 ganó el primer mundial para España en la categoría reina sobre una Honda. El último mundial de 500 sería para Valentino Rossi sobre la NSR. El mismo piloto dominaría durante los primeros años de las MotoGP con la RCV de 4 tiempos. Pero tras la partida de Il Dottore a las filas de Yamaha, Honda cayó en una crisis de la que le costaría levantar cabeza. Por suerte, pilotos como Dovizioso y Dani Pedrosa conseguían ansiadas victorias para la firma del ala dorada, además del heroico mundial de Nicky Hayden en 2006. Con la vuelta de las 1000 y la llegada de Casey Stoner, Honda volvió a dominar con autoridad en MotoGP, situación que se acentuó aún más con el fichaje de Marc Márquez, indiscutiblemente el piloto de la década. En lo que a Superbike se refiere, Honda ha puesto toda la carne en el asador con sus VFR y posteriormente con las VTR, aunque dicho plan era truncado a menudo por las todopoderosas Ducati. Como dato curioso, la CBR1000RR, la Superbike más conocida de Honda, apenas ha ganado un mundial, este fue en 2007 de la mano del británico James Toseland. Si juntamos los 64 mundiales de motociclismo junto a los 6 de Superbikes, tenemos un total de 70 mundiales, bastante lejos de cualquier otra fábrica, por lo que liderarán muchos años. Este ha sido el ranking de las fábricas que históricamente han dominado el mundial, de una manera tan resumida que roza la falta de respeto y con miles de detalles en el tintero que merecen un vídeo aparte. Pero ahora toca mirar hacia el futuro. ¿Quiénes serán los dominantes en las diferentes categorías? Ya sabes que me encantaría conocer tu opinión. Por hoy me despido hasta mi próximo vídeo. ¡Adiós!